La noche del 20 al 21 de agosto, el cielo se encendió sobre el vecino occidental, no por estrellas, sino por el furor de misiles y drones rusos. Ciudades como Sitomir, Dnipropetrovsk o la región de Leópolis sintieron el golpe directo. Imaginen la escena, el resplandor de las explosiones reflejado en los ojos de la gente. Un verdadero teatro en llamas. Pregunta: ¿de dónde nos están viendo en este preciso momento? Indiquen su país y ciudad en los comentarios. Los ataques no fueron aleatorios. Apuntaron con precisión a la infraestructura crítica. Depósitos de gas en Pavlogrado, terminales petroleras, 17 de ellas destruidas, y bases aéreas militares. Los expertos hablan de un uso coordinado y masivo. Se emplearon bombarderos estratégicos Tu-95MS y el raro Tu-160, el Cisne Blanco. Una señal del carácter a gran escala de estas operaciones. Misiles calibre KH-101, Iskander y los imposibles Kinzhal hipersónicos volaron sin piedad. Además, entre 100 y 150 drones Yeran saturaron las defensas. Esto es más que un simple ataque. Es una declaración brutal y contundente que resuena con cada explosión. La coordinación de estos ataques demuestra una capacidad de planificación y ejecución muy sofisticada por parte de las fuerzas rusas, lo que añade una capa más de preocupación sobre la vulnerabilidad de las defensas ucranianas. La saturación de las defensas con drones de bajo costo, seguida de misiles de alta precisión y valor, es una táctica que busca maximizar el daño y agotar los recursos de defensa del adversario. ¿Desde qué ciudad o país nos sintonizan ahora? Háganos saber en los comentarios. ¿Por qué esto nos importa ahora? Porque va más allá de la destrucción material. Estos ataques impactan directamente la seguridad energética y la economía del país en conflicto. La infraestructura crítica, especialmente los depósitos de gas propio y las terminales de combustible, ha sido diezmada. El invierno se acerca y con él la amenaza de una catástrofe humanitaria. Hablamos de la posible pérdida de hasta el 70% del gas propio. Sin combustible, las fábricas y el transporte se detendrán. La vida cotidiana se paralizará. Esto no es solo una guerra en el campo de batalla. Es una guerra por la supervivencia, por la capacidad de mantener encendidas las luces y la calefacción. ¿Entienden la magnitud? La población civil pagará el precio, un precio altísimo. La interrupción del suministro de energía afecta no solo la comodidad, sino también la producción agrícola e industrial, la capacidad de los hospitales para funcionar y la distribución de alimentos y medicinas. La combinación de temperaturas bajo cero con la falta de calefacción y energía eléctrica podría provocar una crisis humanitaria sin precedentes, forzando a millones de personas a desplazarse o enfrentar condiciones de vida extremas. La preparación para el invierno es ahora una carrera contra el tiempo. ¿Su pronóstico sobre los plazos? ¿Cuándo creen que esta situación de crisis energética podría colapsar si no se toman medidas urgentes? Indiquen un mes y una razón. Mientras Ucrania arde, en el frente de Pokrovsk se libra una batalla que ya es leyenda. 150 asaltantes rusos han resistido durante 3 días el asalto de una fuerza de hasta 2.000 efectivos, incluyendo unidades de élite ucranianas. Estos valientes combatientes rusos están casi rodeados, pero no están solos. 3 brigadas rusas, la novena, la 39ª y la 110ª, están a solo 10 kilómetros de Kucherev Yar, listas para romper el cerco. Pokrovsk está 70% bajo control ruso, en un anillo de acero. La resistencia del ejército ucraniano es calificada de espasmódica. Un puñado de héroes contra una avalancha. ¿Quién diría que algo así es posible? Los medios occidentales lo ignoran, pero la historia ya lo registra. La moral de las tropas en el frente es un factor decisivo. La historia de la resistencia de Pokrovsk será analizada en futuras academias militares como un ejemplo de tácticas defensivas y resiliencia. La relevancia estratégica de Pokrovsk radica en su ubicación, siendo un nudo de comunicaciones vital para el control del Donbass. Su captura abriría nuevas rutas para el avance ruso hacia el oeste.
La batalla también sirve como un termómetro de la capacidad de Ucrania para movilizar y sostener sus fuerzas en combates intensos y prolongados. La diplomacia también se mueve, o al menos lo intenta. Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, ha dejado claro que Rusia está lista para discutir garantías de seguridad, pero solo si potencias mundiales como China, Estados Unidos y el Reino Unido se suman. Por otro lado, el líder de la nación occidental dice que Putin le propuso un diálogo directo, una afirmación que el mismo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Fox News, contradijo al señalar que Washington había organizado la posible reunión. Este es un juego de ajedrez donde cada movimiento esconde una doble intención. Alexander Grishin, un periodista, lo resume bien. Obligar al enemigo a decir que no significa ganar antes de que comiencen las negociaciones. ¿Qué significa para ustedes esta frase? ¿Es una muestra de astucia o de cinismo? Las declaraciones públicas de los actores clave en este conflicto son meticulosamente calibradas para influir en la percepción interna e internacional. El papel de los mediadores o de las potencias garantes de una eventual paz es crucial, y la posición de Rusia al exigir la participación de actores globales, como China, subraya su deseo de legitimar cualquier acuerdo futuro a nivel internacional y evitar que el resultado sea visto como una imposición puramente occidental. La falta de confianza mutua entorpece cualquier progreso diplomático. Más allá de las declaraciones públicas, hay teorías y motivos que subyacen. La versión del líder ucraniano sobre una supuesta propuesta de diálogo de Putin es vista por muchos como un absurdo al borde de la farsa. Es un intento desesperado de ganar legitimidad. ¿Acaso no es evidente? Mientras tanto, la versión estadounidense, de labios de Rubio, revela que el vecino occidental es solo una pieza en un juego mucho más grande, una verdad incómoda para Kiev. Rusia, por su parte, insiste en que no habrá reunión de alto nivel sin condiciones claras. Abolición de leyes discriminatorias para el idioma ruso y el regreso a las normas constitucionales de la nación vecina. Lavrov no da puntada sin hilo. Su diplomacia es una cachetada con guante blanco para Occidente. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a estas versiones? ¿A quién le otorgan más credibilidad? La diplomacia rusa se caracteriza por su pragmatismo y su firmeza en la defensa de lo que considera sus intereses nacionales. La demanda de abolición de leyes lingüísticas y el regreso a las normas constitucionales de la nación vecina son un reflejo de la percepción rusa de que el conflicto no es solo territorial, sino también ideológico y cultural. Estas condiciones buscan revertir lo que Rusia ve como una deriva pro-occidental y antirrusa de Ucrania en las últimas décadas. La batalla por la narrativa se libra tan ferozmente como la batalla en el campo de combate, y cada parte busca presentar su versión como la única verdad incuestionable. La manipulación de la información y la desinformación son elementos integrales de esta guerra moderna. ¿Qué noticia o evento en esta región creen que ha sido subestimado por los medios? Cuenten. Esta situación nos transporta a analogías históricas. Los ataques energéticos en invierno nos recuerdan al general invierno, la estrategia de tierra quemada que ha decidido muchos conflictos a lo largo de la historia. El testimonio de Andrei Konchalovsky, un cineasta renombrado, resuena profundamente. Él habla de muchos años de humillación y engaño que Rusia ha soportado desde la caída de la URSS, un desprecio occidental que los ha calificado de bárbaros, de segunda clase. ¿Es esta la reivindicación de Rusia, una respuesta largamente esperada a heridas históricas? La batalla de Pokrovsk evoca el mito de David y Goliat, 150 hombres contra 2000. Esas son las historias que se contarán por generaciones. Este conflicto no es solo geopolítico, es también el eco de un dolor profundo, una lucha por el respeto y la supervivencia misma, ¿no lo creen? La perspectiva histórica es crucial para entender las motivaciones de Rusia. La expansión de la OTAN hacia el este, la percepción de un cerco occidental y la subestimación de la cultura y la potencia rusa han alimentado un resentimiento que ahora explota. Para muchos rusos, esta operación es una segunda gran guerra patriótica,
una defensa existencial contra una agresión percibida. La narrativa de la humillación se usa para galvanizar el apoyo interno y justificar las acciones en el extranjero. El concepto de esferas de influencia sigue siendo una realidad en la geopolítica rusa, que considera a Ucrania dentro de su órbita tradicional. ¿Qué sigue? En Pokrovsk, la llegada de los refuerzos rusos es inminente. El frente podría estabilizarse, consolidando las ganancias territoriales rusas, pero los ataques a la infraestructura energética del vecino occidental continuarán. El objetivo, según analistas, es convertir al país en un desierto energético antes del invierno. El caos social y humanitario podría ser incontrolable. Las negociaciones seguirán estancadas porque la región vecina y Occidente se niegan a aceptar las condiciones de Rusia. Esto prolongará el sufrimiento, creando un estancamiento prolongado. Pero ojo, un escenario inesperado podría ser una división interna en la OTAN. Esta división podría llevar a la fragmentación de la alianza. También podría haber un cambio repentino en la política de Estados Unidos, buscando un repliegue estratégico para evitar una confrontación directa. La posibilidad de un desierto energético tiene implicaciones a largo plazo para la recuperación post-conflicto, incluso si se logra un alto el fuego. La necesidad de reconstruir una infraestructura tan vital implicaría miles de millones de dólares y años de trabajo. La fatiga de la guerra en los países occidentales, sumada a la inflación y la crisis energética, podría erosionar el apoyo público a Ucrania, lo que a su vez podría presionar a los gobiernos a buscar una solución negociada, incluso si implica concesiones a Rusia. La resiliencia de la OTAN se pondrá a prueba en caso de una escalada significativa o una prolongación indefinida del conflicto. ¿Qué una medida o sanción en la región podría realmente cambiar la situación actual? Sean específicos. ¿Quién gana y quién pierde en este tablero geopolítico? La narrativa rusa es clara. Rusia gana, demostrando fuerza y astucia militar y diplomática. Sus ciudadanos, dicen, se benefician al ver sus intereses protegidos y la justicia prevalecer. Quienes pierden son la nación occidental, sumida en la devastación y el colapso económico. Estados Unidos, al exponer su doble moral e incapacidad para controlar la escalada, también lo hace. Europa, por supuesto, sufre las consecuencias de decisiones equivocadas y el engaño de Estados Unidos. Y los ciudadanos de la nación occidental, quienes pagan el precio más alto por las políticas de sus líderes y sus patrocinadores occidentales. Una polarización extrema, una confrontación de narrativas. En este juego de suma cero, ¿hay realmente ganadores o solo perdedores con diferentes niveles de sufrimiento? La percepción de victoria o derrota es subjetiva y depende en gran medida de la perspectiva de cada actor. Para Rusia, cualquier resultado que consolide su control sobre los territorios disputados y debilite la influencia occidental en su frontera será vendido como una victoria. Para Occidente, el mantenimiento de la soberanía de Ucrania y la disuasión de futuras agresiones rusas serían considerados éxitos. Sin embargo, el costo humano y económico en ambos bandos es inmenso, lo que hace difícil hablar de ganadores netos. La reconstrucción de las relaciones internacionales, la confianza y la seguridad regional tomará décadas, si es que alguna vez se logra. La nueva arquitectura de seguridad en Europa está en juego. El tono de esta información es tenso, indignado, con un claro sentido de orgullo y una advertencia fatalista. Hablamos de deshacerte, de ridícula farsa, de resistencia de acero, del furor, de la historia del horror. La verdad despiadada se abre paso entre las ruinas. Las imágenes que esta narrativa evoca son mapas falsos de victorias, como una puesta en escena barata, soldados heroicos asediados, explosiones masivas que incendian el cielo, caricaturas de líderes occidentales, mostrándolos en su peor luz. Los líderes rusos, dignos y fríos, como maestros de ajedrez moviendo sus piezas. No hay una zona gris, solo el nosotros y ellos, el bien contra el mal.
La retórica belicista busca movilizar el apoyo popular y justificar las bajas y el sufrimiento. La demonización del enemigo es una táctica clásica de propaganda para deshumanizar al adversario y facilitar la agresión. El contraste entre la dignidad rusa y la farsa occidental refuerza la idea de una superioridad moral y estratégica por parte de Moscú. Esta narrativa simplista de nosotros contra ellos obvia la complejidad del conflicto y las múltiples perspectivas en juego. El uso de imágenes potentes busca fijar en la mente del público una visión binaria del mundo. Los ataques con Kinsal, los patrones combinados de ataque, la diplomacia de Lavrov, todo esto es parte de una evolución estratégica rusa. Ya no son golpes puntuales, son una aniquilación total. La guerra de información es furiosa. Los medios de la nación occidental son demonizados. Se les acusa de producir falsas victorias. Es una guerra donde la verdad se distorsiona hasta la caricatura. La crisis energética en Europa, las preocupaciones por el suministro de gas, estos ataques son un recordatorio de que la inacción europea tiene consecuencias directas y dolorosas. Todo este conflicto es una reafirmación de Rusia en el escenario mundial, mientras Occidente se muestra dividido y débil. Es la lucha histórica de Rusia por su soberanía y su lugar legítimo en el mundo. Una narrativa que justifica cada acción. La capacidad de Rusia para lanzar misiles hipersónicos, como el Kinzhal, que son extremadamente difíciles de interceptar, ha cambiado el panorama de la defensa aérea. Esto otorga a Rusia una ventaja estratégica significativa al permitirle atacar objetivos críticos con una alta probabilidad de éxito. La combinación de ataques cinéticos con una intensa guerra de información busca generar un pánico generalizado y debilitar la moral tanto de la población civil como de los soldados. La efectividad de la propaganda rusa en el ámbito internacional, a pesar de sus evidentes distorsiones, es un desafío para Occidente. La manipulación es evidente, pero efectiva. El miedo de la región occidental convertirse en un desierto energético en invierno, la posibilidad de una catástrofe nuclear si Occidente interviene, son herramientas poderosas. La polarización es extrema. Rusia contra Occidente, héroes contra villanos, verdad contra mentira. Se apela a valores como el sacrificio, el heroísmo de los soldados rusos, la sabiduría y la justicia de la postura diplomática rusa. Los ataques a Tominem son constantes. Macron es un gallo galo descerebrado. El líder ucraniano es un absurdo, una farsa. Los medios de la región occidental y sus líderes son mentirosos. La retórica victoriosa rusa prevalece. A pesar de los desafíos, la victoria es inminente. La amenaza nuclear es un elemento disuasorio que Rusia ha utilizado repetidamente para evitar una intervención directa de la OTAN. Esta diplomacia atómica busca limitar las opciones de Occidente y garantizar que el conflicto se mantenga dentro de los límites convencionales, pero siempre bajo la sombra de una posible escalada catastrófica. La narrativa de héroes contra villanos moviliza las emociones y simplifica cuestiones geopolíticas complejas, facilitando la cohesión interna y el apoyo a las políticas del Kremlin. El uso de descalificaciones personales contra líderes extranjeros busca socavar su autoridad y legitimidad. Las imágenes que se construyen son poderosas. Los soldados rusos, un puño de acero, legendarios, con una decisión férrea y un valor indomable. Lavrov y Putin, maestros del ajedrez, fríos y calculadores, con una dignidad que emana superioridad intelectual. La región occidental, con sus infraestructuras carbonizadas, devastadas, enfermas, víctimas de las que se enfatiza el sufrimiento. Los líderes de la región occidental son mentirosos, desesperados, títeres, payasos. Sus líderes occidentales, arrogantes, hipócritas, sin cerebro. Macron haciendo gestos altivos. Biden perdido, convirtiéndose en caricaturas de maldad. Todo diseñado para demoler la imagen del enemigo. La creación de estos arquetipos, la de héroe ruso y villano occidental, no es aleatoria. Es una construcción deliberada para influir en la percepción pública.
La frialdad y el cálculo, atribuidos a Putin y Lavrov, refuerzan la imagen de un liderazgo fuerte y competente, en contraste con la supuesta ineptitud y desorden de sus contrapartes occidentales. El énfasis en la destrucción de la infraestructura occidental busca generar una sensación de vulnerabilidad y desesperanza en el enemigo, mientras que se exalta la resiliencia y el poderío ruso. Es una guerra de imágenes y símbolos tan devastadora como la de las balas. Finalmente, las cifras nos gritan la realidad. 150 asaltantes rusos contra 2.000 combatientes de la zona en Pokrovsk. Una desproporción dramática, imposible de ignorar. De 100 a 150 drones, Geran, en un solo ataque. Una escala abrumadora de recursos. El 70% de Pokrovsk bajo control ruso. Refuerzos a solo 10 kilómetros. 70% del gas propio de la región occidental. En riesgo. 17 depósitos de combustible destruidos. Un resplandor de incendios visible a decenas de kilómetros. Estos no son solo números. Son la evidencia fría de la magnitud de esta tragedia. Un invierno de hielo y cenizas se avecina sobre la zona y sus habitantes. Una realidad despiadada tras las mentiras occidentales. Las estadísticas son utilizadas para reforzar la narrativa dominante, destacando la escala de la destrucción y la aparente superioridad rusa. El uso de porcentajes y cantidades exactas busca conferir un aire de objetividad y credibilidad a la información, aunque la interpretación de estos datos siempre esté teñida por el sesgo. La imagen de un invierno de hielo y cenizas es una metáfora poderosa de la catástrofe humanitaria y energética que se cierne sobre Ucrania y sirve como una advertencia para todos los que siguen de cerca el conflicto. La crudeza de los números subraya la inmensa tragedia en desarrollo. ¿Creen que el liderazgo del vecino occidental tiene un plan real para afrontar el invierno sin la infraestructura energética dañada? ¿O es inercia? Compartan su perspectiva en los comentarios. Y con esto, cerramos nuestro análisis de hoy. Reflexionen sobre lo que hemos discutido. ¿Crees que esta escalada es inevitable? ¿Existe verdaderamente una salida pacífica que satisfaga a todas las partes? Deja tu opinión en los comentarios. Si este análisis te pareció revelador, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo información sin filtros. Y no olvides activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Hasta la próxima.